tardes, estimados participantes. Hoy en este segundo encuentro del sistema de control, ya en el módulo 2 tenemos como título hoy Análisis dinámico y controladores PID. Antes de entrar con el contenido, quería recordar algunos temas que están en este módulo 2, entre los cuales están concepto en controlador, características de los controladores, controladores clásicos, controlador P, controladores PI y controladores PID. También está el tema de la acción proporcional, e integral y derivativa, que ustedes deben tener ya conocimientos en fórmulas o cómo aplicar las derivadas, las integrales, para llegar a las fórmulas en acción, que ya están en su último término. Tenemos también en este día de hoy, voy a nombrar algunos de estos temas para en sí explicarlos. También tengo por dar una introducción sobre lo que es el análisis dinámico, que no es más que eso está referido a los modelos dinámicos, que constituye una descripción generalmente matemática deseada por un comportamiento dinámico de un sistema. Uno de los modelos más típicos en la ingeniería en la ecuación es la ecuación diferencial. Esto lo mencioné también en el módulo 1, que es la que más se usa, si recuerdan, en muchos procesos y sistemas de control. Son necesarias estas ecuaciones diferenciales para describir adecuadamente la dinámica. Los controladores P, PI y PID son un controlador en sí como un controlador de lazos cerrado. Allí es el que también es más usado, donde hay una reglamentación que permite regular la velocidad, la temperatura, la presión y el flujo con diferentes sensores, que lo voy a explicar más adelante, con las variables de un proceso en general. El controlador PID calcula la diferencia entre nuestra variable real y los controladores PID también se basan en el concepto de control proporcional, integral y derivativo que mencioné también anteriormente. El control proporcional se refiere a la cantidad de ajuste de la salida del controlador en función del tamaño del error. El control integral se refiere al ajuste acumulativo de la salida del controlador a medida que el error persiste en el tiempo. Y en el control derivativo se refiere al ajuste de salida del controlador en función de la tasa de cambio del error. Los controladores PID se utilizan ampliamente en una variedad de aplicaciones, incluyendo el control de temperatura, el sistema de calefacción, aire acondicionado, el control de la velocidad de motores, sistema de transporte, en el control de presión, sistemas de procesamiento de fluidos. Los controladores PID han permitido ampliamente utilizarlos con una variedad de aplicaciones y se han ido mejorando y perfeccionando a lo largo de los años. Aunque hay otros tipos de controladores disponibles, los controladores PID siguen siendo una opción popular debido a su facilidad de uso, su capacidad para proporcionar un control preciso y estable en muchas aplicaciones. Ya con esta introducción, el análisis dinámico y controladores PID, tengo y cito un ejemplo de un automóvil en el análisis dinámico, que para hablar un poco más de lo que significa este análisis dinámico, se dice que es cuando su salida es el presente, depende de una entrada en el pasado. La otra opción es cuando la salida presente del sistema depende solo de una entrada del presente, en el presente, en cuyo caso el sistema se hace llamar estático. Cuando un sistema dinámico no está en el estado de equilibrio, la salida cambia con el tiempo, mientras en un sistema estático la salida permanece constante si la entrada no cambia. Es decir, la salida solo cambia si su entrada cambia, claro está. Por eso acá en este automóvil que ustedes observan allí, muestra la velocidad y posición de un vehículo que depende de una entrada en el pasado. Todos ustedes, lo que ustedes observan allí, en esa imagen, es solo alguna de las tantas cosas que operan en un auto y en el sistema de control, como ven por allí, es aplicado generalmente
en muchas cosas en nuestra vida diaria. Usted observa, acá están identificadas las partes del automóvil. Acá, para nombrar algunas, tiene un GPS, tiene un control de asiento, control de freno electrónico, unidad de centro control solar. Puede ser un automóvil híbrido que funciona con gasolina y funciona con parte eléctrico, como están saliendo ahora los automóviles. Por eso un sistema mecánico es la posición actual y la velocidad depende del pasado. Ahí encontrar un automóvil en el análisis dinámico. Tenemos ahora la característica de respuesta de un sistema, ejemplo, un ascensor o elevador. Como ustedes observan acá abajo, en esta gráfica, está el elevador en reposo. Cuando sube del piso 0 al piso 4, lo voy a explicar más adelante. Primero vamos a ver qué es la estabilidad, como un concepto corto que les voy a dar allí. La estabilidad es la propiedad en la que el proceso mantiene su YS, acá la salida, YS, dentro de ciertos límites. Entonces acá, YS la salida, US la entrada. Dentro de los ciertos límites para producir un cambio en US, lo determina el valor final de la señal de salida. ¿Qué es la exactitud? La exactitud es el margen de error que existe entre YS y US. Vamos a hablar acá entre YS y US. Una vez que el sistema está en el estado estable, lo determina la diferencia entre el valor final y el valor deseado. ¿Qué sería la velocidad? La velocidad es el tiempo que tarda la señal YS, observen, en su salida, en seguir a la señal US para eliminar el error. Lo determina la constante del tiempo. Tenemos por acá el error dinámico y el error estacionario. El error dinámico es la diferencia entre las señales de entrada y salida durante el periodo transitorio, es decir, el tiempo que tarda la señal de respuesta en establecerse. El error estacionario es la diferencia entre la señal de entrada y de salida durante el periodo estacionario o permanente. Se lo estudia en un campo complejo, ya que se dispone de las transferencias. Para ello se utiliza el teorema del valor final. En este ejemplo, las características de respuesta de un sistema que observan en esta gráfica, para poder analizar o diseñar un sistema de control, es necesario conocer las características de respuesta de dicho sistema. Es decir, qué queremos obtener a su salida. Hay que estudiar esa parte. ¿Dónde está? Tener una idea de lo que se va a hacer. Por ejemplo, con entrada y salida tomamos este elevador o ascensor. Cuando hundo el botón del ascensor, de que si estoy en el piso 0 y quiero subir al piso 4, presiono ese piso, el número 4, el ascensor se mueve hacia el cuarto piso, con una velocidad de precisión de posicionamiento diseñado para el confort del usuario. La entrada y la salida para el sistema mencionado es el ascensor, y es un sistema de control bien diseñado, como ustedes saben, porque es controlado automáticamente, de llevarlo a uno de un piso a otro, subir o bajar, y tener el manejo del mismo. Por eso tomé ese ejemplo, para llevar ese ejemplo a una entrada o salida con la siguiente gráfica que estoy explicando. El empuje del botón, cuando hundí del 0 al cuarto piso, representa la entrada, cuando está representada por un comando escalón, que es la entrada, comando de entrada, que lo tenemos acá, comando de entrada. Hay que mencionar el interés del usuario sin mencionar la potencia limitada disponible. Por eso, no sería adecuado que la salida presente rapidez característica entre la entrada. Ahí se habla del parámetro de velocidad, en el momento en que se mueve de un piso a otro. La entrada representa lo que decíamos sea la salida. Una vez que el ascensor se detiene, el mismo sigue el desplazamiento descrito por la curva marcada que ustedes observan acá cuando estamos de 0 al cuarto piso, llega a un reposo transitorio, luego a un estado de reposo en stand-by, estático, perdón, estado de reposo estático y luego el estado en un error de estado. Hay dos factores para que están observando ustedes aquí en esa gráfica.
que quisiera mencionar que son muy importantes, por lo menos primero, cuando comparan el cambio instantáneo de la entrada con el cambio gradual de la salida de la figura, las entidades físicas no pueden cambiar su estado, por ejemplo, posición o velocidad, instantáneamente. ¿Por qué? Porque el estado no cambia a través de un camino que está relacionado con el dispositivo físico y la forma en que se absorbe y disipa la energía. De este modo, el ascensor experimenta un cambio gradual a medida que éste se mueve desde el primer piso hasta el cuarto piso. A esta respuesta la llamamos respuesta transitoria. Después que esta respuesta transitoria pasa de un estado físico, ya alcanza un estado estable, acá donde se habla de estabilidad, y la cual la aproximación de respuesta deseada se está llegando a dar. Por ejemplo, esto ocurre cuando el ascensor alcanza el cuarto piso, la precisión de nivel y la nivelación del elevador o ascensor en el cuarto piso es un segundo factor que podría hacer que la salida difiera de la entrada. Ahí es donde aparece la parte de los errores, que son muy importantes en la parte del sistema de control, porque allí es donde se puede acomodar o dar la señal para una alerta o hacer el acomode según el sistema que estemos diseñando. Por lo menos cuando esta diferencia de error de estado estable, que es el que tenemos acá, error de estado estable, es el error estado estacionario. No existe solamente en los sistemas de control defectuosos. Frecuentemente el error del estado estable es inherente al sistema diseñado y al ingeniero de control que debe determinar dicho error. Conduce a una de graduación significativa de las funciones del sistema. Por ejemplo, si el ascensor va subiendo y hay un desperfecto, alguna señal, él emite una alarma, o por lo menos si se va el fluido eléctrico, pues debe encender una lámpara de emergencia o debe dar una señal de trabar el ascensor, de que no se descuelgue por medidas de seguridad. Este sistema de seguimiento es un satélite de error de estado estable que puede ser tolerado, pero un robot, para dar un ejemplo, en un robot es insertado un chip de memoria. Ustedes saben, los robots se programan y tienen un chip y allí hace todas las funciones. En cambio, cuando estamos insertando este chip de memoria en una tarjeta, el error de estado estable debe ser cero. No puede haber ningún dato mal que se coloque mal allí porque va a dar un error o el robot va a funcionar mal o va a cometer errores. Seguimos ahora con los controladores P y D ya formados en lo que es P, que es proporcional, y integral de derivativo. Permite controlar el sistema de lazo cerrado para el alcance del estado de salida deseado. El control PID pues, está compuesto por los tres elementos que acabé de nombrar: P integral, P es proporcional, perdón, y integral y de derivativo. ¿Qué es proporcional? Cuando hay un límite máximo y mínimo para aplicar la señal. Por razones de restricción física y de seguridad, este rango operativo se llama banda proporcional. Si la señal de control, ejemplo, opera fuera del rango, se dice que está saturada y opera con un comportamiento no lineal. Cuando es más grande sea el valor de acción proporcional, más pequeña será la banda proporcional y mayor será la energía de control. Esto hace que el sistema responda más rápidamente, pero la señal de salida puede ceder o caer por debajo del punto de ajuste de estado estable. El error nunca se borrará por completo. Ahora, para hablar del integral, es cuando se aplica de forma aislada, la estabilidad relativa del sistema empeora, pero cuando se junta con la acción de proporcional, ayuda a anular el error de forma permanente. Cuando es más grande sea el valor de la integral, más tiempo le tomará al sistema en alcanzar el punto de ajuste de estado estable. Tenemos ahora el derivativo, que el proceso generalmente tiene una inercia con respecto a los cambios, es decir, el tiempo que cambió la entrada en el proceso provoca un cambio a la salida.
La acción derivativa anticipa la acción de control para que el proceso reaccione más rápido de lo habitual. Esta acción predictiva aumenta la estabilidad relativa, el sistema se hace con respuesta que sea más rápida y menos oscilatoria a medida que pasa el tiempo. Este estado estacionario, esta acción sería nula, por lo que el valor sería del error sería cero. Por eso que lo nombré en la introducción, que el más usado es el derivativo y el que se va a usar más frecuentemente. Y el PID también se usa, pero el derivativo es más usado. Tenemos ahora acá lo que nombré en la parte teórica, lo que era el controlador proporcional, controlador PI, y como usted observa este diagrama en bloques, se ve lo que di en el módulo uno de los conectores y lo que es el proporcional, que es caso P por E a la T, en el tiempo, cuando es integral es la integral en función del tiempo, y cuando es derivativo, caso de la derivada. Va siendo realmente alimentado, como ustedes observan ahí. En este ejemplo, voy a tomar para explicar todo lo que hace un PID, pues es muy completo porque puede mantener un valor deseado en un proceso. Este ejemplo típico de control PID es un control de temperatura de un horno en proceso, que está haciendo un proceso, pasa por un actuador que es una resistencia, la planta se llama Sysitex, ejemplo, y el proceso de la planta es ahí donde está el proceso de hacer el calentamiento utilizando el horno que está allí. Tiene unos sensores, un sensor de temperatura, está realimentado, es lazo cerrado, tiene el conector y está el set point en el principio, tal cual como lo expliqué en el módulo uno. Para el correcto funcionamiento de un controlador PID que regule el proceso, sistema, se necesita un sensor, ya lo vemos acá abajo, por lo menos este sensor es sensor de temperatura y tiene el símbolo de un termómetro. Determina también pueden ser un cuadrilímetro, puede ser un manómetro. Hay muchos más sensores para hacer diferentes medidas o diferentes sistemas de control allí. Un controlador que genere la señal que gobierna el actuador, un actuador que modifique el sistema de manera controlada, una resistencia, por ejemplo, lo que estamos usando acá. Un motor puede también usarse en vez de una resistencia si se va a hacer otro tipo de sistema, una válvula, una electroválvula, si es un sistema hidroneumático, así sucesivamente. Por lo menos un sensor que es, proporciona una señal analógica o digital al controlador, la cual representa el punto actual en que se encuentra el proceso sistema. La señal puede representar ese valor en tensión eléctrica, intensidad de corriente eléctrica o frecuencia. Este último caso, la señal de corriente es alterna, a diferencia de las dos anteriores que también pueden ser con corriente continua. Si estamos utilizando motores de corriente continua, motores trifásicos ya serían corriente alterna. También un controlador recibe una señal externa que representa un valor que se desea alcanzar. Esta señal se recibe el nombre con signo o punto de referencia, valor deseado, el set point, acá al principio lo tenemos, en la cual la misma naturaleza tiene el mismo rango de valores que la señal proporciona el sensor. Para hacer posible esta compatibilidad y que a su vez la señal pueda ser entendida por el humano, habrá que establecer algún tipo de interfaz hombre-máquina. Son pantallas de gran valor visual que el operario va a tener siempre monitoreando para el manejo, para hacer intuitivo el control del proceso, si es una planta procesadora de algún, por lo menos si es procesadora de aluminio, procesadora de acero, de hierro, así sucesivamente. Ver el proceso de estas pantallas ya está más automatizado, ya por lo menos lo único que va a usar ahí el hombre es la manera de ir mirando el proceso, se hace, si el programa que se diseña, el sistema de control emite alguna alerta, ahí es donde entran los errores para ser mejorado, por lo menos cuando acá la resistencia esté en calentamiento y el sensor de temperatura, después que pase el proceso,
me da la medición de que el componente o el material está allí, sigue trabajando, censando, qué, qué medida va a tener si está por encima de los grados que, si estamos midiendo 250 grados y me miden el sensor 200, pasa los 250 grados, se va a parar el proceso, va a pagar la resistencia. Eso es manera de trabajar un sistema de control para eliminar la mano hombre prácticamente. Yo lo expliqué esa parte también en el módulo uno. Ya llegamos al final, tenemos los videos referenciales, para que ustedes lo observen. Ustedes saben que esto yo lo subo a la plataforma. Allí ustedes en un documento Word lo subo para que lo saquen allí y puedan ver esos videos para que complementen sus conocimientos. También tengan en cuenta enviar la actividad sumativa 2 para que la envíen a tiempo cuando corresponda los tiempos de entrega. También los tomen en cuenta lo que yo allí le doy como guía. No es que lo tengan que hacer igual que el resto, ustedes pueden indagar más y buscar cómo hacer la actividad. Y también tengan en cuenta todos los puntos que yo les doy allí para, para que la realicen tal cual como yo la mando a que ustedes la hagan. Esto también voy a subir material de apoyo, como lo hice en el módulo uno. Voy a subir estas diapositivas. Esto, cualquier duda me la hacen llegar por la mensajería del mismo aula, de la plataforma. Yo estaré respondiendo a su debido tiempo. Y tengan en cuenta que toda actividad que yo envíe, pues yo lo repito, les doy como los tips para que la realicen. Si no me entienden, pues me pueden hacer llegar por un mensaje la inquietud. Bueno, me despido. Nos veremos en el próximo encuentro.